Rechacé con todas mis fuerzas el matrimonio con la familia Sangwan. Pero la señora Sangwan tenía influencias poderosas y mi padre no se atrevió a ofenderla. Así que el día de la boda, me ataron y me arrojaron a la litera nupcial. Justo cuando creía que la vida no podía empeorar, descubrí a alguien aún más desdichado que yo, mi esposo, Sangwan Sire. Lo dejaron inconsciente a golpes con un palo y lo llevaron directamente a la alcoba nupcial. 1. Las velas rojas parpadeaban y la seda roja colgaba en lo alto. En este supuesto día de gran alegría, mis manos y pies estaban atados mientras veía a mi suegra abofetear a mi nuevo esposo. Mientras lo golpeaba, murmuró confundida, «Qué extraño. Ni siquiera le pegué tan fuerte. ¿Por qué parece ya medio muerto?» Lo miré horrorizado con las palmas sudorosas. Había oído decir que la leucemia era aterradora, pero verla con mis propios ojos fue algo totalmente distinto. La mecha de la vela crepitó, pero no pudo acallar mi suspiro. Laupomia me miró con recelo. Nuestras miradas se cruzaron y me quedé paralizada. Parecía estar pensando en algo. Tras una larga pausa, rompió el silencio dándose una palmada en la frente, apartando a su hijo inconsciente y cogiendo rápidamente un pastelito de la mesa para metérmelo en la boca. ¿Tienes hambre, eh? Mastiqué automáticamente. El dulce sabor se extendió entre mis dientes y mi estómago vacío rugió justo a tiempo. Lo sabía, dijo Laupomien con orgullo, desatando todas las cuerdas que me ataban. Luego empujó hacia mí el plato entero de pasteles. Como el de 12 ya se desmayó, nadie te va a pelear por la comida. Come. Llevaba demasiado tiempo atado. Me temblaban las muñecas cada vez que intentaba levantarlas. Tras varios intentos fallidos, perdió la paciencia. Cogió un trozo ella misma y me lo acercó a los labios. Olvídalo. Déjame darte de comer. Avergonzada pero hambrienta cedí y terminé todo el plato así. Cuando terminé sacó un pañuelo de la manga y me limpió la boca. Ya estás lleno. Asentí tímidamente. Antes de que pudiera pensar en ella, mis ojos se posaron en el rostro de Sangwan Sire, medio enterrado en las sábanas, y tartamudeé, «Me parece que se está asfixiando». «Oh, no», exclamó Laupomien, le dio la vuelta rápidamente y, al ver su rostro morado, le abofeteó de nuevo. 12. Ni se te ocurra morir. 2. Mi padre trabajaba como médico en la oficina médica imperial y nuestra casa estaba llena de libros de medicina. Crecí sabiendo que la acupuntura podía reanimar a los inconscientes, pero al parecer, una buena bofetada también funcionaba. Así que cuando Sangwan Sire abrió los ojos de repente, no pude evitar exclamar «una cura milagrosa». Laupomien agitó la mano con modestia, como si no tuviera importancia. Sangwan Sire, aún mareado, claramente no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Se incorporó a medias, me miró fijamente durante un largo rato y finalmente preguntó «¿Quién eres?». Señalé mi rostro con vacilación. Yo. Soy Shen Chunziao. Parpadeó, bajó la mirada hacia su túnica de boda, idéntica a la mía, y se presionó las sienes con los dedos. Ridículo. ¿Ridículo? ¿Qué tiene de ridículo un matrimonio arreglado como es debido? Espetó Laupomien. Sangwan Sire fulminó con la mirada a su madre, cogió un trozo de cuerda del suelo y la agitó. Tu hijo es viceministro en el Tribunal de Apelación, y tú te comportas como una delincuente. Secuestraste a la hija de la familia Sen. ¿Cómo no va a ser esto ridículo? Laupomien se quedó paralizada, visiblemente ofendida, y volvió a levantar la mano. Rápidamente agarré la cuerda que me ataba al pecho y solté. Seamos justos, quien me ató fue mi padre, no tu madre. ¿Tu padre?, preguntó Sangwan Sire, frunciendo el ceño con incredulidad. El médico imperial Sen es conocido por su rectitud. Él jamás haría algo así. Solté una risita irónica. Bueno, la gente no siempre es lo que parece. Mi padre puede ser poco convencional. Antes de que pudiera replicar, Laupomien chasqueó los dedos con impaciencia. 2 sirvientes salieron disparados de detrás del biombo tan rápido que apenas los vi moverse. Inmovilizaron a Sangwan Sire y le abrieron la boca a la fuerza. Tarareando con malicia, Laupomien le agarró la barbilla y le vertió un líquido desconocido en la garganta. Se atragantó y tosió violentamente con el rostro enrojecido.
Tragué saliva con dificultad y me encogí de nuevo en el rincón. Aterrador. Absolutamente aterrador. Pero Laupomian no había terminado. Se volvió hacia mí con una sonrisa y movió un dedo. Lo comprendí al instante, tomé una taza de la mano de la criada, cerré los ojos y me la bebí de un trago. Para demostrar mi sinceridad, incluso le di la vuelta a la taza vacía. No está mal, dijo Laupomian con aprobación, aplaudiendo. Una nuera estupenda, tal como esperaba. Muy bien, pues, ya habéis bebido el vino nupcial. Disfrutad de vuestra noche de bodas. Dicho esto, se estiró con desgana, hizo una señal a las criadas y salió de la habitación sin mirar atrás. 3. No sabía cuánto podía beber Sangwan Sire, pero definitivamente me sentía mareada. La corona nupcial que llevaba puesta me resultaba insoportablemente pesada, lo que hacía que todo me diera vueltas aún más. Intenté ir al tocador para quitármelo, pero las piernas no me respondieron. Me tambaleé y caí de bruces. ¿Estás bien?, preguntó Sangwan Sire, pinchándome con una vara de medir. Agité la mano débilmente, con la mente clara pero el cuerpo paralizado. Tras varios intentos torpes de levantarme, mi bata de boda quedó cubierta de polvo. Sonrojada de vergüenza, murmuré: siento que haya tenido que ver eso, buen señor. Buen señor, murmuró frunciendo el ceño, agachándose torpemente para ayudarme a levantarme. Pero él mismo era muy inestable. Tras mucho forcejeo, finalmente me arrastró hasta la cama. Estoy agotada, tendrás que subir tú. Entendido. Me agarré al borde de la cama y fui subiendo poco a poco, alcanzándole una cuerda mientras lo hacía. No hace falta que me des las gracias, considera esta colorida serpiente gigante mi regalo para ti. Frunció el ceño. No me gustan las serpientes. Asentí y lo guardé de nuevo en mi bata. Entonces te daré otra cosa la próxima vez. Reflexionó un instante y luego volvió a quitarme la serpiente, la cuerda, de los brazos. Cuidado. Mordedura de serpiente. Le resté importancia con un gesto. No hay problema. Mi padre es el mejor médico del Hospital Imperial. Incluso si me muerden, él puede resucitarme. Parecía pensar que tenía todo el sentido del mundo y asintió con seriedad antes de volver a meter la cuerda entre mis ropas. Después suspiró, se metió bajo las sábanas y me dio la espalda. Voy a dormir. Apaga las velas, me lastiman los ojos. Miré las velas rojas brillantes y negué con la cabeza. Demasiado lejos. No voy. 4. La cama era lo suficientemente grande, pero lamentablemente mala. Una sola colcha para 2. Le di una palmadita en la espalda a Sangwan. Comparte la manta conmigo. No. Tengo frío. Él se negó rotundamente y se arropó aún más con la manta. Le di una patada suave. Oye, ¿cómo puedes ser tan abusivo? Gruñó, me arrebató la almohada y dijo con desgana: te estoy acosando. Adelante. Denúnciame a las autoridades. La rabia me subió a la cabeza. Comencé a golpearle la espalda con ambos puños. Dio un grito y se apartó a toda prisa, acurrucándose a los pies de la cama con la manta bien agarrada. ¿Por qué me pegas?, le pregunté levantando el puño. Antes de denunciarte, ¿acaso no tengo derecho a quejarme y gritar injusticia primero? Dame la manta o seguiré pegándote. Tengo mucho frío, dijo con voz lastimera, abrazando la manta contra su pecho. ¿Sigues sin compartir? Saqué la mitad de mi serpiente, que en realidad era un trozo de cuerda, y la apreté amenazadoramente por el centro. Si no compartes esa manta, dejaré que esta serpiente te muerda. Ni siquiera te salvaré después. Morirás de dolor. Bajó la voz como suplicando. ¿Qué tal si lo dividimos a la mitad? Con la cabeza gacha, me acercó la manta. Se me enterneció el corazón, sobre todo al ver la marca roja de su mano aún visible en su mejilla. Así que a regañadientes, le levanté la mano y le choqué los 5. Trato hecho. Paz alcanzada. Trabajamos juntos como un equipo bien entrenado. Él apagó las velas, yo corrí las cortinas de la cama. Esa noche Sangwan Sire, la serpiente y yo dormimos profundamente. 5.
Al amanecer del día siguiente, Sangwan Sire se levantó apresuradamente. Bostezando, lo miré con curiosidad. ¿Llevar la túnica oficial sobre el traje de boda? Lord Sangwan, tiene usted un gusto peculiar para la moda. Se quedó paralizado, me miró y sus orejas y cuello se pusieron rojos como tomates. Incluso le temblaban las manos al atarse el cinturón. Incliné la cabeza, preguntándome si mi cumplido casual lo había avergonzado tanto. Entonces recogí mi cabello suelto, me acerqué y con delicadeza le guié la mano para ayudarlo con el cinturón. Lo miré con una sonrisa. Aquí, déjame. Sus átomos se balancearon ligeramente como manzanas. Gracias, murmuró. El cinturón le rodeaba la cintura, ajustándosele al estómago. Mantuve la mirada baja, concentrada en mis manos, sin darme cuenta de lo agitada que se había vuelto su respiración. Una vez que el cinturón estuvo bien atado, alisé las arrugas de su túnica y me aparté para admirar mi obra. Sangwan Sire era alto y esbelto. Incluso con 2 capas de túnicas, sus hombros eran anchos y su cintura estrecha, una figura perfectamente proporcionada. Al recordar la sensación de su cintura bajo mis dedos, sentí un rubor repentino en las mejillas. Quizás este matrimonio no fue tan malo después de todo. Al menos me casé con un hombre guapo. Justo cuando ese pensamiento cruzó mi mente, Sangwan Sire habló. Este matrimonio te ha perjudicado, dijo en voz baja. Pero lo hecho está. Si te mando de vuelta a casa ahora, tu reputación quedará arruinada. Parpadeé desconcertado. Él evitó mi mirada y tosió suavemente en su mano. Yo, Sangwan Sire, me considero un caballero. No te obligaré solo porque seamos marido y mujer. De ahora en adelante puedes vivir aquí con la misma libertad que antes. Solo espero que seas feliz. 6. Era todo un caballero y cumplió su palabra. Tras presentar nuestros respetos en el salón ancestral, afirmó tener documentos para organizar su mudanza al Tribunal de Revisión Judicial. Me conmovió y, en secreto, me alegró mucho. Al fin y al cabo, sin él, tanto la almohada como la manta eran mías. Durante medio mes viví en la nada absoluta. De día, plantaba hierbas y las secaba al sol. Al anochecer cené platos medicinales de la cocina, me sumergí en baños de hierbas por la noche y, antes de acostarme, me relajé en el sofá leyendo cuentos al compás de la brisa vespertina. Mientras yo estaba relajado y tranquilo, Lufomian se ponía cada vez más inquieta. Insistía en que nuestras cartas astrales eran una combinación perfecta, que éramos una pareja predestinada por los astros. Se negó a que viviéramos separados. Así que mandó personalmente a la cocina que prepararan varios pasteles, me vistió frente al espejo y me acompañó hasta el carruaje que nos llevaría al Tribunal de Revisión Judicial. Mientras las ruedas se alejaban, se subió a la estatua del león de piedra de la puerta y me saludó con la mano. Jiao, si no traes de vuelta a Sangwan Sire, enviaré toda tu ropa de cama a la corte. Sobresaltada, corrí la cortina de un tirón y respiré hondo. En pleno verano sofocante sentí de repente un frío glacial en la espalda, como si un fantasma se me hubiera pegado. Eso no fue una petición. Fue una amenaza. 7. Un alguacil me condujo hacia la oficina del municipio de Sangwan, a la izquierda del salón principal. Cargando la caja de comida, lo seguí un trecho que pareció durar medio varita de incienso antes de cruzar una puerta circular con forma de luna. Entonces el alguacil se detuvo. Hizo una leve reverencia e hizo un gesto hacia adelante. Lord Sangwan prefiere el silencio. La dejo aquí, mi señora. Asentí con una sonrisa. Gracias. Una vez que se fue, saqué un pañuelo para secarme el sudor de la frente. Qué día tan horrible, un calor sofocante. Tenía la boca seca y estuve a punto de darme la vuelta, pero, recordando la amenaza de Lu Fenyun, me levanté la falda y subí los escalones. Al final del pasillo cubierto a la sombra de los árboles, unas ramas se extendían a través de la ventana. Eché un vistazo al interior. Allí estaba Sangwan Sire, pincel en mano, revisando documentos oficiales. Vestía pulcramente su uniforme de corte con una postura recta y digna. La mano que sostenía el pincel era de dedos largos y firmes, y su rostro elegante y sereno. Una brisa pasó, levantando los papeles de su escritorio.
Instintivamente extendió la mano para atraparlos, y en ese instante nuestras miradas se cruzaron. Se quedó paralizado, luego se puso de pie de un salto. ¿Qué haces aquí? Mi madre me pidió que te trajera unos pasteles, dije, levantando la caja de comida. La habitación era fresca y sombreada, y no pude evitar estirarme cómodamente. Me ofreció una taza de té y agradecido, la bebí de un trago. No esperaba que conociera sus remedios naturales, Lord Sengwan. El té blanco en verano refresca de verdad. Hizo un breve gesto y me rellenó la taza. No vuelvas a venir con este sol abrasador, dijo con voz suave pero firme. Te dará un golpe de calor. Asentí obedientemente y tomé un sorbo de té. Él volvió a sentarse en la silla de madera de peral junto a su escritorio, levantó la tapa de la caja de comida y echó un vistazo al interior. ¿Está bueno?, preguntó. No sé, olí, y luego añadí con sinceridad, pero huele delicioso. 8. El sol de la tarde estaba en lo alto, las sombras del bambú se extendían sobre la ventana del gacomojade disperso. Sengwan Sire y yo estábamos sentados uno frente al otro comiendo lentamente los pasteles. La habitación estaba muy silenciosa, salvo por la brisa que a veces pasaba y el suave susurro de las telas. Tomé un pastelito con forma de flor de durazno y le di un mordisco. El dulce aroma perduró en mi lengua, y no pude evitar partir un trozo para ofrecérselo a Sengwan Sire. Prueba esto, está especialmente bueno. Él alzó la vista, hizo una pausa y luego, con torpeza, se inclinó hacia adelante y se llevó el trozo a la boca. Sus labios rozaron la punta de mi dedo, intencionadamente o no, y mi corazón dio un vuelco inexplicable y sentí que me sonrojaba. Retiré la mano y no me atreví a mirarlo a los ojos. Él no se percató de mis pensamientos infantiles. En vez de eso, con total serenidad, me ofreció otro pastelito. No se devuelve la amabilidad, es de mala educación. Os daré de comer 2. Sentí que la cara me ardía aún más. Con sus modales tan caballerosos, no pude evitar imaginar que me había estado provocando antes. ¡Qué pensamiento tan pecaminoso! Al ver mi expresión de confusión, Sengwan Sire sonrió y me acercó el pastel. Está delicioso, ¿quieres probarlo? Con el pastel en los labios, no tuve más remedio que abrir la boca. ¿Qué tal está? Masticé y tragué respondiendo con sinceridad, no está mal. Eso está bien. Sus ojos brillaron mientras tomaba otro trozo y me lo ofrecía. Prueba este también. No pude rechazar su amabilidad, y parecía que le había cogido el gusto a darme de comer, más de la mitad de la caja de pasteles acabó en mi boca. Cuando intentó coger otro trozo, le dije rápidamente que no. Basta, basta. Sus ojos se oscurecieron al instante y guardó silencio durante un largo rato. ¿Sientes asco por mí? Mis manos están muy limpias. No, no. Lo negué rápidamente y luego señalé mi vientre abultado con un dejo de vergüenza. Estoy llena. 9. Nos entretuvimos hasta la puesta de sol, y yo seguía sin encontrar la manera de convencer a Sengwan Sire de que volviera a casa. Mientras ordenaba su escritorio preparándose para irse, no pude quedarme quieta. Me levanté de un salto y corrí a su lado. Su movimiento repentino lo sobresaltó. Me sujetó y se inclinó para preguntar ¿qué te pasa? Ten cuidado de no torcerte el tobillo. Retorcí el pañuelo entre mis dedos y mantuve la cabeza gacha, mirando mis dedos de los pies. ¿Vendrás a vivir a casa?, pregunté. La mano que tenía en el hombro se puso rígida. Una risa suave provino de encima de mi cabeza. Levanté la vista con recelo. Los ojos de Sengwan Sire eran claros y brillantes, su rostro amable y sereno. Sonrió, me tomó de la mano y caminamos hacia la luz anaranjada del atardecer. Ven conmigo a casa, dijo. 10. El trayecto desde el Tribunal de Revisión Judicial hasta la residencia Sengwan no fue largo, apenas 2 cortos intervalos de vagón. Pero Sengwan Sire hizo que el carruaje regresara primero. Dijo que quería que yo disfrutara del animado ambiente de la ciudad. La tarde no era tan calurosa como el mediodía, pero aún era pleno verano, y finas gotas de sudor se habían formado entre nuestras manos entrelazadas, húmedas y pegajosas. Comarca de Sengwan. Los vendedores pregonaban sus mercancías y la calle bullía de ruido, ahogando mi voz entre la multitud.
Impotente le agarré la manga con la mano libre. Se detuvo y se inclinó ligeramente. ¿Cansado? No. Levanté la barbilla para indicarle que bajara la mirada. Mi mano me resulta un poco familiar. Se quedó momentáneamente desconcertado, luego aflojó rápidamente el agarre y se frotó la nariz con nerviosismo. Lo siento, es culpa mía. Había muchísima gente y temí que la multitud nos separara, así que no me solté. Observé nuestro entorno con recelo. Aunque la calle era ruidosa, él vestía sus ropas oficiales y la gente común inclinaba la cabeza y se apartaba, dejándonos apenas medio metro de espacio. No había posibilidad de que nos separaran. Sengwan Sire también debió de darse cuenta. Se tapó la boca para toser y me miró con cautela. Las nubes del oeste ardían como llamas. Incliné la cabeza para mirarlo, y el rubor pareció teñir las puntas de sus orejas y su nuca. Mi corazón se enterneció. Lo abracé por el brazo izquierdo. Por aquí bien, no hace calor y la multitud no puede separarnos. De acuerdo. Su ceño fruncido se suavizó como si se hubiera quitado un peso de encima, parecía aliviado y sus pasos se hicieron mucho más cortos mientras caminábamos uno al lado del otro. Pasamos el mercado, doblamos por un callejón y apareció ante nosotros la placa de la mansión Sengwan. Entrelacé mi brazo con el suyo y no dejaba de moverle la manga con satisfacción. Qué ricas estaban las personas del azúcar. Los caramelos de sésamo también. Ese malabarista que escupía fuego era increíble. Quiero volver a verlo. Sengwan Sire me miró con una mirada cálida. Si te gusta, te llevaré de nuevo. ¿De verdad? De verdad. 11 Al día siguiente de que Sengwan Sire regresara a casa, su padre, que había estado en una gira de inspección imperial, también volvió. Tras un largo viaje, era necesario un banquete de bienvenida. Fue durante esa comida cuando conocí a mi suegro. Acababa de arrancar una pata de pollo y estaba a punto de darle un mordisco cuando Lu Fenyun, de repente, sacó un almanaque de la manga y lo dejó caer sobre la mesa. Sobresaltado, a mi suegro le tembló la mano. La pata de pollo se deslizó por su túnica y cayó al suelo. Fenyun, estamos comiendo. Tus movimientos bruscos me dan indigestión. Lu Fenyun lo miró de reojo, se agachó para recoger la pierna y sujetándole la barbilla, se la metió en la boca. Come. No te metas en lo que no te importa. Mi suegro parecía reacio. Sostenía la pata de pollo en la boca y miró a Sengwan Sire. Desafortunadamente Sengwan Sire ni siquiera levantó la vista. Estaba concentrado pelando las gambas que tenía en la mano. Sentí un poco de lástima por mi suegro, así que le tiré suavemente de la manga y le pregunté en voz baja, ¿qué le pasa a mamá? ¿Está bien, papá? Nada. Siempre han sido así. Te acostumbrarás. Sengwan Sire puso las gambas peladas en mi plato y me sonrió. Come hasta saciarte. Cuando el sol se ponga, te llevaré a dar un paseo en bote por el lago. Hay semillas de loto frescas cerca del puente Banli. Querías sopa de lirios y semillas de loto, ¿verdad? Compraré un poco. Bajé la mirada y asentí. Una dulzura me invadió el pecho. Lo había mencionado casualmente anoche y él lo recordaba con tanta precisión. Usé mis palillos para devolverle unas gambas al cuenco de Sengwan Sire. Deberías comer gambas también. Come un poco para fortalecerte. Jiao Jiao, eres tan delgada como una ramita de sauce. Una ráfaga de viento y te la lleva el viento. Liu Fengyan partió otra pata de pollo en mi tazón y me sirvió un gran plato de sopa. Me sentí incómodo. Mamá, no puedo terminar todo esto. Ella añadió 2 trozos de costilla a mi plato y me dijo con voz dulce y sonriente. Jiao Jiao, hazle caso a tu madre. Si no comes más y luego te quedas embarazada, no podrás con el embarazo. ¿Embarazada? Me incorporé de golpe sorprendida. El cucharón resonó y se rompió en el tazón. Sengwan Sire me miró, cambió mi tazón por el suyo y la detuvo. Mamá, no hablamos mientras comemos. Si no hablas mientras comes, te atragantarás. Liu Fengyan extendió el almanaque y señaló la columna de los nacimientos propicios. Mira, este año, el agua Gui se alinea con el Palacio del Este.
Es un año excepcionalmente propicio para los nacimientos, algo que solo ocurre una vez cada 100 años. Al oír eso me entró el pánico y suspiré. No encontré ninguna excusa para irme, así que agaché la cabeza y me tomé la sopa. Bebí demasiado rápido y me atraganté, mi cara se puso roja como un tomate. Liu Fengyan se acercó y me dio una palmadita en la espalda, insistiendo en que tuviera hijos. Madre, dijo Zheng Guansire con brusquedad, Qianjiao solo tiene 16 años. Ella todavía es una niña. No la asustes. Si dices una palabra más, la llevaré conmigo de vuelta al tribunal de apelación. Liu Fengyan se quedó atónita y perdió los estribos. Miró a su alrededor y le dio una bofetada a mi suegro. ¿Sigues comiendo? Mi pobre suegro había sido agraviado sin razón y solo podía lamentarse. Debí haber pospuesto mi viaje. 12. Esa noche me senté en una silla de cuello de cisne en la veranda, desgranando vainas de loto. La vela de la linterna parpadeaba, brillando y atenuándose por momentos, y mis pensamientos la seguían. Mi madre había sufrido una hemorragia abundante al darme a luz, quedando muy débil e incapaz de tener más hijos. La nodriza que me crió contó una vez que mientras mi madre yacía inconsciente, mi padre permaneció a su lado hasta que durmió. Se había arrodillado con devoción ante las tablillas ancestrales, jurando que, aunque no tuviera un hijo que continuara el linaje familiar, jamás tomaría una segunda esposa, que le sería fiel toda la vida. Y cumplió su promesa, al menos en parte. Nunca volvió a casarse, pero sí tuvo una concubina. El día que la concubina su entró en la casa, me acerqué sigilosamente para observar el alboroto. No llevaba velo de novia, solo una flor roja prendida en el cabello. No sonrió. Su rostro seguía siendo redondo e infantil, con los labios apretados en obstinada resistencia al contacto de su padre. Le pregunté a mi madre con curiosidad, ¿por qué no se inclinan ante el cielo y la tierra? Las concubinas no participan en la ceremonia nupcial, dijo mi madre, apartando la mirada de la escena. Suspiró suavemente. Esa niña era demasiado pequeña para que la ropa le quedara bien. En aquel entonces no comprendía la tristeza en sus ojos. Solo recordaba lo amable que había sido con la concubina Su, tan amable que cuando Su alcanzó la mayoría de edad, su madre incluso la ayudó a lavar su ropa interior manchada. Después, la salud de mi madre empeoró aún más. Pasaba todo el día en cama, tosiendo y jadeando con cada brisa. Fui a ver a mi padre varias veces, rogándole que la visitara, pero siempre me daba largas con excusas sobre sus obligaciones laborales. El día que falleció la madre fue también el día en que la concubina Su se puso de parto. Esa noche las lámparas de la casa Chan ardieron hasta el amanecer. Al amanecer 2 estandartes blancos matutinos colgaban en la puerta, uno en honor a la madre y otro en honor a la concubina Su. Ambas murieron al dar a luz, una antes del amanecer y la otra después. A los viejos sirvientes de la casa les encantaba chismorrear. Se reunían en pequeños grupos, exagerando al recrear los últimos momentos de la concubina Su. O abrió mucho los ojos y seguía llamando a su madre. Claro. Apenas tenía 15 años, pobrecita. El maestro Chan sí que pecó esta vez. ¡Qué brazos y piernas tan delgados! Es un milagro que se haya quedado embarazada. ¿Quién dice que una chica de 15 años no puede dar a luz? ¿Acaso no lo sabes? Llevo aquí el tiempo suficiente para recordarlo. La propia señora dio a luz a la joven cuando tenía 15 años. 13. Para cuando terminé de pelar las semillas de loto, tenía los ojos hinchados. Cuando Zheng Guansire vino a buscarme, se encontró con un rostro lastimero, bañado en lágrimas. Era un hombre amable que sabía cuándo preguntar y cuándo no. No me preguntó por qué lloraba. En cambio, sacó de detrás de su espalda una pequeña figurita de azúcar con forma de conejo. ¿Cuándo la compraste? Pregunté con voz ronca, sollozando. Sonriendo, me puso el caramelo en la mano y se sentó a mi lado con naturalidad. Cuando te compré las semillas de loto en el puente de Banli, vi los conejitos de caramelo y pensé que quizá te gustaría uno. Murmuré en señal de asentimiento, bajé la cabeza y le di un lametazo. Fue muy dulce, tan dulce que me dieron ganas de llorar de nuevo. Zheng Guansire me trató tan bien, y aún así no me atreví a darle un hijo. Las lágrimas volvieron a rodar por mis mejillas, grandes y pesadas.
Quise taparme la cara para que no me viera llorar, pero no quería soltar el conejito de azúcar. ¿Qué es esto? ¿Te hizo llorar porque está tan bueno? Preguntó. Buscó a tientas su pañuelo y me secó las lágrimas torpemente. Es tu culpa por comprarlo, dije entre sollozos con los hombros temblando. Así que ahora es culpa mía. Me dedicó una sonrisa exasperada. ¿Entonces no debería comprarte más? Negué con la cabeza enérgicamente y me metí el resto de los caramelos en la boca, crujiendo ruidosamente. Suspiró. Compre o no compre, de cualquier forma pierdo. ¿Cómo hago feliz a la señorita Qianjiao? Lo miré a la cara, me mordí el labio y de repente, lo abracé por la cintura y apoyé la frente contra su pecho. Así. Esto me hace feliz. El cuerpo de Sangwan Sire se tensó por un instante, luego dudó antes de levantar el brazo para atraerme suavemente hacia él. La brisa nocturna rozaba las campanas de cobre del alero, haciéndolas tintinear suavemente. Pegada a su pecho podía oír su latido fuerte y constante, mucho más fuerte que las campanas. No te tomes a pecho lo que dijo mi madre hoy, murmuró en voz baja. Pase lo que pase, te protegeré. Su cálida voz se filtró en mis oídos. Respondí con un murmullo y me acurruqué más cerca. Mi madre es muy directa. Querer un nieto es normal. Yo solo tengo miedo. ¿Miedo de qué? Lo miré. Miedo de acabar como mi madre, enferma y muriendo joven. O como la concubina Sin, perdiendo tanto al hijo como la vida. La mirada de Sangwan Sire parpadeó y su mano sobre mi hombro se apretó ligeramente. Contuve la respiración, observando su rostro con nerviosismo. Entonces, para mi sorpresa, sonrió de repente. Si tienes miedo, simplemente no tendremos hijos. Abrí la boca sin saber qué responder. De todas las cosas que pensé que podría decir, no me esperaba eso. Me apartó un mechón de pelo de detrás de la oreja y me acarició la cara, pensativo. Pero Jiao, dijo en voz baja. Ni siquiera hemos compartido cama todavía. ¿No es un poco pronto para preocuparse por eso? 14. No sabía que había que compartir cama para tener hijos, y desde luego no entendía por qué se llamaba redondear la habitación, y no cuadrar la habitación. No sabía absolutamente nada, pero en Sangwan Sire lo sabían todo. Me besó las mejillas, luego los labios como un espíritu travieso de cuento, de esos que te roban el aliento. Me dejó débil y temblando, arrastrada como una ola. Al despertar a la mañana siguiente solo llevaba una faja arrugada, y el espíritu de la noche anterior había desaparecido. Me vestí y salí de la habitación, oyendo a alguien tararear una melodía en el vestíbulo. El hombre se giró al oír mis pasos. Cuando me vio de pie en la puerta, agarrada al marco, sonrió y me acarició la cabeza. ¿Por qué no duermes un poco más? ¿No estás cansado? ¡Qué fastidio! Murmuré sonrojándome y apartando su mano de un manotazo antes de darle la espalda. Me agarró por los hombros y me giró para que lo mirara. Incapaz de zafarme, lo fulminé con la mirada. Se inclinó para acomodarme el cuello de la camisa. ¿Por qué tan enojado? Solo me preocupo por ti. No necesito tu preocupación. No. Entrecerró los ojos ligeramente y al instante siguiente me alzó en brazos. Entonces me preocuparé de todas formas. Esa preocupación duró hasta el mediodía. Después, recostada en su hombro, no pude evitar preguntarle, ¿no vas a trabajar hoy en el juzgado? Sangwan Sire se reclinó perezosamente contra la cabecera, enroscando un mechón de mi cabello en su dedo. No, hoy no. Tengo asuntos que atender en casa. Negocios en casa. ¿Cómo es que no lo sé? Fruncí el ceño. ¿No lo sabes? Fingió sorpresa. Negué con la cabeza. ¿De verdad que no? Una leve sonrisa se dibujó en su rostro. Tomó mi mano y guió mi dedo hasta la tenue marca de mordida en su pecho. ¿Alguien en la casa resultó herido y ni siquiera te diste cuenta? Claro que no sabía nada. Antes creía que Sangwan Sire era un caballero impecable, pero ahora me doy cuenta de que el término sinvergüenza le sienta mucho mejor. 15. Sangwan el pícaro fue al Tribunal de Justicia. Antes de irse les dijo a las criadas que no me molestaran. La criada Citao, que servía en mi habitación,
le preguntó con valentía el motivo. Él respondió con sinceridad, sin la menor vergüenza, que yo estaba demasiado débil para levantarme de la cama. De alguna manera, esas palabras llegaron a oídos de la señora Liu Fengyun. Lo dijo con naturalidad, pero ella se lo tomó en serio. Tras pensarlo un poco y recordar la desagradable conversación que tuvimos en la cena la noche anterior, se convenció de que ella era la razón por la que yo no podía levantarme de la cama. Así que vino corriendo con un joyero, llamó ansiosamente a mi puerta y antes de que pudiera reaccionar, había vaciado su joyero en la mía. «Madre, ¿qué haces?», pregunté confundida. Liu Fengyun esbozó una risa forzada, con los ojos llenos de algo parecido a la culpa. «Jiao, me equivoqué al presionarte ayer para que tuviéramos un hijo». Me quedé paralizada, sorprendida por su repentina confesión. Apretó los labios y continuó en voz baja: «12 dijo que te asusté. No me había dado cuenta de que eras tan tímida. Cuando oí a la criada decir que estabas enferma en cama, me sentí fatal. Intenté explicárselo enseguida. No, mamá, no es por eso». Pero ella agitó la mano, deteniéndome. Respiró hondo, abrió los ojos con determinación y pronunció las mismas palabras que ese bribón de su hijo. «Jiao, si tienes miedo, no tengas hijos». Madre, la miré fijamente preguntándome si había oído mal. Me tomó la mano acariciándola suavemente con voz amarga y tierna. «No me culpes», pregunté por ahí. «Todos dicen que las mujeres de tu familia sufrieron muchísimo durante el parto. Es normal que tengas miedo después de haber crecido viendo eso». Suspiró. «Yo también soy mujer. Lo entiendo. Siento mucha pena por ti. No te preocupes, como eres la nuera que yo elegí personalmente, te protegeré. Si 12 se atreve a tomar una concubina por esto, le romperé las piernas yo misma». Me volvieron a arder los ojos. Sus palabras me calaron hondo. Suspiró una vez más, se quitó una pulsera de jade de la muñeca y me la puso. «Ahora que la llevas puesta, no puedes llorar más. De lo contrario, cuando 12 te vea, te arrastrará de nuevo al Tribunal de Justicia». 16. Vivir en el Tribunal de Justicia era impensable. La comida allí era terrible. Lo único que servían era sopa de melón de invierno con camarones secos. Si no lo supieras, pensarías que era un monasterio, no una oficina gubernamental. Me daba pena 12 trabajando como un monje todos los días, así que empecé a llevarle el almuerzo yo misma. Ese día, justo al entrar al recinto, oí que alguien me llamaba. Me giré y vi al empleado Liu Ping corriendo hacia mí, con los ojos brillantes como los de un gato hambriento al ver un ratón cuando se fijó en la caja de comida que llevaba. «Señorita Jiao, ¿qué delicia ha traído esta vez?». No pude evitar reír y le di un plato de pastelitos de arroz dulce de la caja. «Toma, come». Parecía encantado, haciendo una profunda reverencia. «Señorita Jiao, es usted muy amable. Algún día te lo recompensaré». ¿Recompensarme? ¿Por un simple plato de pastelitos de arroz? Lo vi devorarlos y no pude evitar sonreír. Pobre chico, de verdad. Liu Ping era el hijo menor del anciano oficinista Liu Wanan. Era alto, pero en realidad unos meses menor que yo. Como su padre había resultado herido, lo habían enviado a ocupar su lugar temporalmente. La comida aquí no solo era mala, sino que además las porciones eran ridículamente pequeñas. Para alguien en pleno crecimiento como Liu Ping, era una verdadera tortura. Como yo venía a menudo, se acostumbró a mí y siempre se acercaba sigilosamente para comer algo extra. En ese instante una sombra se cernió sobre mí. Levanté la vista y vi a Sangwan 12 de pie detrás de mí, con el rostro sombrío como el trueno. Iba a saludarlo como a un esposo, pero se me adelantó, apretando los dientes y llamándome por mi nombre completo. «Sen Jiao». Ah. Ese tono significaba que estaba enfadado, pero no tenía ni idea de por qué. Tiré suavemente de su manga. «Cariño, ¿tienes hambre?». No respondió. En vez de eso me arrebató la caja de comida y empezó a revisarla. Al ver eso pensé que había acertado. Tenía hambre. ¿Y quién no está de mal humor con el estómago vacío? «Cariño, si tienes hambre, al menos comamos dentro. No es apropiado cenar en público». Intentando ser considerada, hablé en voz baja,
pero su rostro se ensombreció aún más. Señaló el espacio vacío en el segundo nivel de la caja de comida. ¿Por qué falta algo aquí? Ah, ya lo revelé, dije con inocencia. Llevas demasiado tiempo resolviendo casos. ¿Ahora incluso intentas investigarme? Cerró los ojos brevemente intentando claramente contener su ira, luego pasó a mi lado y entró a grandes zancadas. Lo alcancé. ¿Qué pasa? Te traje el almuerzo, ¿y me ignoras? Se detuvo de repente. No tuve tiempo de frenar y choqué de frente con su espalda. Me froté la nariz dolorida y lo miré con furia. Al menos podrías haberme avisado. Me va a quedar la nariz torcida. No dijo nada. En cambio, levantó el brazo y usó la manga ancha para ocultarme de su vista. Entonces oí su voz, fría como el acero. ¿De dónde sacaste ese pastel de arroz? Preguntó Liu Ping con nerviosismo. Señorita Jiao Jiao, respondió Liu Ping, insinuando que se lo había dado el señor Sangwan. ¿Señorita Jiao Jiao? Preguntó Liu Ping, dándole un codazo en la espalda. Soy yo. Me lanzó una mirada de reojo y luego dirigió su gélida mirada a Liu Ping. ¿Me llamas Lord Sangwan pero a mi esposa señorita Jiao Jiao? ¿Acaso tu padre nunca te enseñó modales? Liu Ping parpadeó y se mordió un dedo con expresión de desconcierto. ¿Entonces debería llamarla señora Jiao Jiao? Sangwan cerró los ojos, exhaló por la nariz y señaló la puerta. Desaparece. Ahora mismo. Desde mi punto de vista. Liu Ping hizo una reverencia obediente. Sí, señor Sangwan. Señor Jiao Jiao. Me retiro. Cuando finalmente se marchó, ya no pude contenerme. Me apoyé en el brazo de 12 y solté una carcajada, con lágrimas en los ojos. ¿Cómo puede Liu Ping ser tan tonto? 12 frunció el ceño. ¿Te gustan los tontos? ¿Qué clase de pregunta es esa? Lo miré desconcertada. Sonrió levemente. A partir de ahora, no volverás a comparecer ante el Tribunal de Justicia. 17. Ya no tenía tiempo para ir al juzgado, porque estaba demasiado ocupado hojeando libros de medicina en casa. Sangwan 12 estaba enfermo. Bueno, una enfermedad delicada. Había estado de mal humor todo el día, respondiendo mal a todo el mundo y negándose a dormir en la misma cama que yo. Todos los síntomas eran bastante evidentes. Lo peor de todo es que ni siquiera reaccionó cuando me puse su prenda interior favorita con bordado de loto. Decidida a ser una buena esposa, pasé todo el día preparándole medicina. Al caer la noche, llevé un cuenco humeante a su estudio. La luz de la luna era tenue aquella noche, velada por las nubes. A través de la ventana, la luz de las velas parecía inusualmente brillante. Cuando me vio, solo me dirigió una mirada fría. ¿Por qué no estás dormida? ¿No tienes que acompañar a madre al templo mañana? Todavía no. Bebe esto primero. Señalé el cuenco que había dejado sobre su escritorio. Te hará bien. Frunció el ceño. ¿Medicina? Sí, medicina, dije rápidamente intentando no herir su dignidad. Es solo un tónico para el bazo y la mente. Últimamente has estado muy ocupada con tus obligaciones oficiales, así que esto te ayudará. Se frotó las sienes, mirándome pensativo. ¿Te preocupas por mí? Claro que sí, respondí. Si no me importas, ¿quién me importaría? Una leve sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios. Miró el tazón humeante, lo levantó y se lo bebió de un trago. Al ver con qué facilidad lo engulló, me apresuré a darle un pañuelo para que se limpiara la boca. Mientras hacía eso, miré por la ventana. Se estaban acumulando nubes oscuras. El viento arreciaba. Parecía que se avecinaba una tormenta. De repente me rodeó la cintura con los brazos por detrás y apoyó la cabeza en mi cuello. Me hizo cosquillas y me reí mientras le apartaba la mano. ¿Qué haces? Él tarareó en voz baja en respuesta, pero su mano no se comportaba. Se deslizó hacia abajo para desatar mi faja. Justo en ese momento Sitao vino a buscarme. La pobre chica se quedó paralizada al vernos junto a la ventana, se tapó la cara con la mano y salió corriendo como si la persiguieran fantasmas. Yo, muerta de miedo, intentaba escapar,
pero Sangwan 12 me mordió suavemente el lóbulo de la oreja. Un escalofrío me recorrió el cuerpo y casi me fallan las rodillas. Me observó con la pierna, se giró y cerró la ventana con una mano, sumiendo la habitación en una bruma de luz de velas y sombras. Su aliento era cálido, sus besos profundos. Mis pensamientos se nublaban mientras me aferraba a sus hombros, apenas logrando susurrar. No, aquí no. Este es tu estudio. Soltó una risita, apretando mis manos alrededor de mi cintura mientras me subía al escritorio. ¿Qué hay que temer? Dado que el doctor Sen me recetó una medicina tan fuerte, deberías haber previsto las consecuencias. Por un instante mi mente se aclaró. Lo miré fijamente. Espera, ¿cómo sabes que era una medicina fuerte? Me rozó la mejilla con los dedos, nuestras narices casi se tocaban. Jiao, ¿acaso olvidaste dónde trabajo? Soy del Tribunal de Justicia. Gemí e intenté zafarme, pero me sujetó con fuerza, acercándose hasta que su aliento me calentó la oreja. Doctor Sen, murmuró, debe hacerse responsable de su paciente. Afuera, comenzó a llover torrencialmente. Adentro, la vela parpadeaba y el aire se cargaba de un calor sofocante. En la esquina del escritorio, el pequeño cuenco de porcelana permanecía en silencio, habiendo cumplido su función a la perfección. Agotada en sus brazos, hice una promesa silenciosa con las pocas fuerzas que me quedaban: la próxima vez, jamás volveré a preparar esa medicina. 18. Una sola lluvia otoñal bastó para disipar todo rastro del calor veraniego. Tras quemar incienso en el templo Jiao con la señora Lu Fenyun, emprendimos el regreso a casa por caminos embarrados. El carruaje se balanceaba suavemente y empecé a dormitar en un rincón. Jiao, dijo mi madre con una sonrisa burlona, ese trueno de anoche debió de asustarte. Pareces que apenas has dormido. ¿Truenos? Bostecé y parpadeé con sueño. ¿Hubo truenos anoche? Claro. Lo suficientemente fuertes como para asustar a tu padre, dijo con entusiasmo. Entonces su mirada se posó en mí, pero se detuvo a mitad de la frase. ¿Qué pasa? Pregunté siguiendo su mirada hacia abajo. Una sola mirada bastó para que me pusiera rojo como un tomate. Me ajusté el cuello de la camisa, intentando ocultar las tenues marcas rojas que salpicaban mi piel. Con razón, murmuró con los ojos brillantes. Me preguntaba por qué parecías tan cansado. Se recostó y, a pesar de sus esfuerzos, soltó una carcajada. Di un pisotón, avergonzada y enfadada. Mi madre, secándose las lágrimas de los ojos, se aclaró la garganta y dijo: «Ay, no seas tímida. Yo también estoy casada, ¿sabes? Entiendo estas cosas. Aunque lo entiendas, no puedes reírte». Vale, no me reiré. Levantó las manos. ¿Entonces puedo decir algo? Parpadeé desconfiada. ¿Decir qué? Se inclinó hacia mí y susurró con picardía. ¿Así que mi hijo es bueno en eso? Mamá. Me tapé los oídos con las manos y me giré hacia la ventana, apartando la cortina para respirar hondo. Venga, dímelo. Insistió, disfrutando claramente de su situación. ¿Y él? Preguntó. Su rostro reflejaba curiosidad y diversión, nada que ver con una suegra digna. Intenté ignorarla, pero era implacable. Finalmente, rechinando los dientes, me giré y le solté una verdad devastadora: su hijo es terrible. Tuve que medicarlo primero. De lo contrario, seguiría evitándome y durmiendo en su despacho. Eso la calló al instante. Se giró hacia la ventana y se quedó mirando hacia afuera en silencio durante el resto del trayecto. Cuando por fin llegamos de vuelta a la finca Sangwan, dudó antes de bajar del carruaje y luego tiró tímidamente de mi manga. Jiao, esa medicina que preparaste para 12, ¿podrías hacer un poco para tu padre también? 19. Sangwan 12 recibió una orden imperial secreta para viajar a Suizhou a investigar un caso de corrupción. Según Lupin, quien lo acompañó, el caso involucraba a muchos funcionarios e incluso tenía vínculos con bandidos. Todo era un entramado complejo. Ya había oído hablar de lo ocurrido en Suizhou. Ahora que también había funcionarios corruptos involucrados, todo parecía aún más peligroso. 12 debía ir en secreto, llevando solo a Lupin y 2 guardias. Cuanto más lo pensaba, más intranquilo me sentía.
Así que, entrada la noche mientras dormía, decidí envenenarlo. No me malinterpreten. Era un veneno suave. Solo lo debilitaría y le daría sueño, no le haría daño grave. Los médicos de la corte se dejarían engañar fácilmente y si enfermaba, el emperador no tendría más remedio que enviar a otro en su lugar. Pero lo subestimé. Ese zorro astuto me pilló con las manos en la masa. Para ser justos, fue en parte culpa mía. Era la primera vez que envenenaba a alguien, y resultó ser mi propio marido. Estaba tan nerviosa que me temblaban las manos. Así que cuando levantó mi prenda íntima roja bordada, en la que había manchado con la droga, entré en pánico y lo confesé todo. La sostuvo en alto con gesto adusto. Envenenando la ropa interior, Shen Xiaojiu. Eres increíble. Me quedé mirando mis dedos de los pies, enfurruñada. No habría funcionado en ningún otro sitio. Siempre eres tú quien lo consigue con los dientes. Su mandíbula se tensó, pero una risa impotente se le escapó. Ah, ¿así que ahora hasta tienes razones para ello? Las lágrimas me picaban en los ojos. ¿Por qué no iba a ir? Suizhou es peligroso. No quería que te fueras. ¿Acaso eso está mal? Suspiró y se acercó para acariciarme la cabeza. Xiaojiu, sirvo al emperador. No solo soy tu esposo, sino también un oficial de la corte. Debo cumplir con mi deber. ¿Lo entiendes? Me sequé las lágrimas con su manga. Bien, entonces vete. Pero llévame contigo. Negó con la cabeza con voz firme. No. Si te traigo, perderé la concentración. Levanté 4 dedos y juré, prometo no distraerte. Puedo practicar la medicina, puedo ayudar si alguien se lastima, e incluso puedo. Xiaojiu. Me atrajo hacia sí y me silenció con un beso. Las cortinas de la cama cayeron y mantuve mi última defensa hasta que finalmente prometió llevarme con él a Suizhou. Solo entonces le permití apagar la vela. Al despertar a la mañana siguiente el espacio a mi lado estaba vacío. Las sábanas estaban frías al tacto. Tiré la almohada al otro lado de la habitación. Mentiroso. Sangwan 12, ese gran mentiroso. 20. Las frescas lluvias de principios de otoño dieron paso a la caída de las hojas a finales de otoño. Una vez que Sangwan 12 se marchó, transcurrieron 3 meses completos. No podía comer ni dormir bien. Todos los días pensaba en él. Nos separaban 1000 millas y lo único que teníamos eran cartas. Pero Sangwan 12 era tan parco en palabras. Me enviaba especialidades locales de distintos lugares, pero ni una sola palabra cariñosa. La señora Liu me consoló diciendo, Xiaojiu, la mejor noticia es que no haya noticias. No te preocupes. Pero no estaba preocupada. Estaba furiosa. Lo único que quería era darle un mordisco cuando por fin volviera. Y cuando de verdad volvió, lloré más fuerte que nadie. El cielo invernal estaba despejado e infinito. Los cascos de su caballo crujían sobre la nieve. Crack, crack. Cada sonido me golpeaba el pecho. Cabalgaba hacia mí saludándome desde lejos. Corrí hacia él y me ayudó a subir al caballo. Su barba incipiente rozó mi mejilla mientras murmuraba, Xiaojiu, te extrañé tanto. Me hizo cosquillas y me dolió a la vez. No pude evitar pellizcarlo. No me vengas con cuentos. Todavía no te he perdonado que te hayas escapado. Apretó las riendas y me atrajo hacia él. No te enfades. ¿Te gustaron los regalos que te envié? Le di un golpe en el pecho y resoplé. Ni siquiera escribiste una sola carta. ¿Quién quiere esas cosas inútiles? Rió, me tomó la mano y la besó suavemente. Temía que ver mi letra te enfadara aún más. Mis dedos rozaron el suave forro de piel de su capa. Me ardían los ojos y se me hizo un nudo en la garganta. Cuando te fuiste llevabas una túnica fina. Ya casi es año nuevo. Miró hacia las puertas abiertas de nuestra mansión, sonriendo satisfecho. Sí, dijo en voz baja. Este año volvemos a estar juntos. 21 años. Ya entrada la noche, las velas rojas parpadeaban con intensidad. Me quedé tumbado, sudoroso y exhausto, sobre el pecho de Sangwan 12.
¿No eres un funcionario civil? Murmuré sin aliento. ¿Por qué tienes la fuerza de un general? Rió entre dientes, trazando círculos perezosos en mi espalda. Si yo fuera general, tú serías la bandida. ¿Por qué habría de ser yo la bandida? Me levantó un poco, me besó en los labios y susurró contra mi piel, porque te estoy conquistando y te reclamo como mía. El fin.